del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Nos presentamos ante el Señor, que ciertamente nos sigue llamando a la conversión. No pensemos que no lo necesitamos, porque y mucho. Los grandes problemas de nuestro mundo los analizamos con detenimiento y con sinceridad. Veremos que se producen por nuestra falta de obediencia a la ley de Dios, por nuestros pecados. Por eso, una vez más, reconozcamos, necesitamos ese cambio en nuestra vida y pidamos perdón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que nos vienen del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle: tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo, y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión, curaré tu deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto en los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por el camino. Los alimentará con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Con toda solemnidad ha resonado en nuestros oídos y ha brotado incluso de nuestras voces esta respuesta a la palabra de Dios que hemos escuchado. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Dios, evidentemente, sabe más que todos los hombres juntos. Dios, que ha creado el cielo y la tierra, nuestra vida, absolutamente todo lo que existe, es, como algunos le han llamado, el gran arquitecto. Ha sido y es y sigue siendo el que nos conserva. ¿Cómo no va a saber Dios mucho mejor que nosotros qué es lo importante en la vida? Por eso, una y otra vez nos invita: escucha mi voz. Nos pide que escuchemos porque nos ha hecho libres y Él es el primero que respeta nuestra libertad. Podía habernos creado como a los animales, dotados de instinto, un instinto puesto en Él, al que no podríamos desobedecer, pero no ha sido así. Nos ha dotado de una dignidad increíble. A imagen y semejanza de Dios nos ha creado. Por lo tanto, capaces de discernir y capaces de decidir. Pero claro, eso lleva consigo una gran y enorme responsabilidad de la que a veces no somos conscientes. Nuestras decisiones tienen que ajustarse al bien y a la verdad, porque si no, nuestras decisiones se convierten en nuestro propio desastre. Y eso es lo que parece ser que la humanidad entera no termina de entender. Pasan los años, pasan los siglos, pasan las generaciones y no terminamos de aprender y de darnos cuenta de que solo el Señor sabe dónde está el bien, dónde está el mal. Por eso una y otra vez nos lo recuerda: convertíos, hacedme caso, dejaos guiar. Esta semana hemos escuchado en varias ocasiones palabras del Señor que se refieren a sus mandamientos. Ya el domingo pasado escuchábamos la proclamación del Decálogo, de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Durante la semana otra vez se nos ha vuelto a recordar la importancia de escucharle, porque Cristo ha venido no a abolir la ley, sino a llevarla a su perfección. Y hoy de nuevo, ante una pregunta de un escriba, Jesús contesta resumiendo toda la voluntad de Dios, lo más importante en esos 2 mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, que se despliega en esos 3 primeros mandamientos del Decálogo, tratando de aclararnos cómo se ama a Dios, y se despliega en los otros 7 mandamientos que también se dedican a aclararnos cómo se ama al prójimo. De cualquier manera, incluso esa aclaración de cómo se ama también nos la va a dar Jesús de otra manera, con palabras y con obras. Con palabras y con obras.
Con sus palabras nos va a decir que nadie tiene mayor amor que el que da la vida. No es, por lo tanto, el amor, contrariamente a como solemos pensar los seres humanos, cuestión de sentimientos. No es cuestión de afectos, de sentimentalismo mucho menos. El amor del que habla Dios es un amor de hechos. Amor de hechos. Es decir, lo que en definitiva descubre también la sabiduría popular cuando dice: obras son amores y no buenas razones. No se trata de palabritas buenas, bien dichas, sino de obras. Nosotros, sin embargo, nos empeñamos en querer arreglarlo todo a base de buenas intenciones, a base de leyes, a base de... No, es el corazón el que hay que cambiar. Es lo que nos está pidiendo el Señor. Es la conversión de la que se nos habla durante toda la vida, pero muy especialmente en este tiempo de Cuaresma. Es el corazón lo que hay que cambiar. Escuchábamos en la primera lectura, con respecto a la conversión, un texto precioso del profeta Oseas, en el que, después de haber escuchado ayer las graves acusaciones que hacía Jeremías al pueblo de Israel por no escuchar la voz del Señor, aquí hay de nuevo una exhortación hecha desde la ternura del corazón de Dios. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios. Hoy la palabra Israel habría que sustituirla por el mundo entero, porque Cristo ha extendido la elección de Dios a cada ser humano que viene a este mundo. Por lo tanto, habría que decir hoy: vuelve, mundo, vuelve al Señor tu Dios. Te has ido de casa como el hijo pródigo, pensando que vas a ser más feliz, haciendo caso omiso a la ley de Dios, haciendo lo que te dé la gana, buscando el placer, buscando el poder, buscando la riqueza, y no te das cuenta que todo eso se acaba y no te llena el corazón. Vuelve, date cuenta como el hijo pródigo de que ni siquiera las algarrobas que comían los cerdos que estás cuidando te dan ya de comer. Recapacita como aquel hijo y di: en la casa de mi padre a los jornaleros no les falta que comer y yo aquí estoy hecho un asco. Vuelve, pide perdón, date cuenta de que hay que cambiar de actitud. Y entonces, cuando se da uno cuenta y vuelve al Señor, ¿con qué se encuentra? ¿Con una cara de malos amigos? ¿Un ya te lo había dicho yo? No. En la parábola Jesús presenta al Padre como el que se alegra porque su hijo ha vuelto. Es lo único que le interesa, la vuelta del hijo. Todo lo demás ya no importa. ¡Qué alegría! Vamos a celebrar una gran fiesta. Aquí, en el texto de Oseas, el Señor va diciendo: los voy a amar generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré para Israel como el rocío, y así, con imágenes poéticas, va diciendo cómo Él se va a volcar en dones para quienes vuelven a Él. De la misma manera, Jesús, con el resumen de esa ley, nos está diciendo que quien vive ese amor a Dios incondicional sobre todas las cosas y extiende ese amor al prójimo como imagen que es de Dios, su Padre, ese es el que va a encontrarse cerca del reino de Dios. Una vez más, el problema que nos encontramos es que a veces, como oímos que es un mandamiento, pensamos: pero bueno, ¿y cómo se puede mandar amar a alguien? Es que no terminamos de entender la palabra mandamiento. Es que quizá esa palabra a lo mejor no es la más adecuada para expresar lo que quieren decir lo que los judíos llaman las 10 palabras. No es cuestión de mandato, sino de necesidad. Se nos presenta un camino a seguir que es el único que es realmente sensato y prudente. Si no seguimos ese camino, nos hacemos daño, nos estrellamos. Llamémoslo, si queremos, más bien consejos, pero consejos absolutamente imprescindibles. Si prescindimos de ellos, nos damos el morrón, como se suele decir. Y entonces, ¿cómo hay que amar a Dios? ¿Por qué hay que amar a Dios? Sencillamente
porque Él ama primero. Tiene San Juan en una de sus cartas esta expresión, dice: el amor consiste no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos entregó la vida de su Hijo. La iniciativa la toma Dios. Es decir, nuestro amor no sería en definitiva más que un responder agradecidamente al amor de que somos hechos objeto por parte de Dios. Él nos ha traído a la vida, pero sobre todo nos ha redimido y nos ha amado generosamente, aun cuando no lo merecemos. Él es el que ama primero y, por supuesto, muchísimo más. La gran fiesta de la Pascua que nos disponemos a celebrar nos va a poner delante de los ojos hasta dónde llega ese amor de Dios. Necesitamos mirar cómo Cristo asume y hace suyo el sufrimiento de la humanidad, pasándolo Él mismo, pero pasándolo además mucho más intensamente que la mayoría de nosotros. Toda esa humillación de que fue objeto a lo largo de toda su vida, pero muy especialmente en esos días de la pasión. Los dolores físicos insoportables. No podemos ni imaginarlo, lo que eso es. Y todo eso asumido por nosotros. Es decir, ahí es donde puedo ver el amor de Dios. Por eso es por lo que siempre se nos pone delante de los ojos, y así presiden nuestras iglesias, siempre la imagen de Cristo en la cruz, para que nunca olvidemos cómo es y hasta dónde llega el amor de Dios. Eso además nos da la pista de cómo tenemos que amar nosotros a Dios, de manera crucificada, es decir, sabiendo renunciar a todo aquello que le ofenda, a todo aquello que no sea un gesto inmenso de amor a Él. Por eso el amar a Dios no un poquito, sino la insistencia de todos esos vocablos, con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser. El amor a Dios no puede ser, cuando nos encontramos con el amor que Él nos tiene, no puede ser un amor de un poquito, algunos días, alguna hora, en algún momento del día. Tiene que ser un amor continuo, constante, intenso, total, absoluto, por encima de todas las cosas. Si no, no será amor. Y sin ese amor total no nos veremos transformados, porque otra cosa que no podemos olvidar es que incluso la conversión es obra de Dios en nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es cooperar con esa gracia de Dios, pero es Él quien la realiza en nosotros. Sin Él no podríamos realizarla. Por eso, humildemente, y al celebrar de nuevo esta entrega de Cristo a nosotros en la cruz, esta redención de que hemos sido hechos objeto, pidamos humildemente que seamos capaces de dejar que Dios actúe en nuestra vida, que Él nos cambie para que aprendamos a amar. Presentemos confiadamente nuestras súplicas al Señor, nuestro Dios. Por toda la Iglesia, llamada a ser la esposa fiel, sin mancha ni arruga, del esposo Cristo, que entrega su vida por ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los sagrados ministros, para que, asistidos por el Espíritu Santo, puedan mostrar con su pastoreo el amor incondicional de Dios, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los gobiernos de todas las naciones, para que, oyendo la voz de sus conciencias, legislen con prudencia y respeto a la dignidad de las personas y los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que tropiezan por sus pecados, para que, dándose cuenta de que son objeto del amor de Dios sin merecerlo, se dejen curar por Él de sus extravíos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren daños e injusticias, enfermedad o soledad, paro o hambre, para que la urgencia del amor al prójimo
les consiga de los demás alivio y ayuda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que buscando ante todo crecer en la capacidad de amar a nuestros prójimos, podamos vivir en el reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, que eres amor y amas sin límites, ayúdanos a parecerte a ti, nuestro Padre bueno, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Nos presentamos ante el Señor, que ciertamente nos sigue llamando a la conversión. No pensemos que no lo necesitamos porque, y mucho, los grandes problemas de nuestro mundo los analizamos con detenimiento y con sinceridad. Veremos que se dones que te dedicamos para que sean gratos a tus ojos y nos alcancen siempre la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Nos presentamos ante el Señor, que ciertamente nos sigue llamando a la conversión. No pensemos que no lo necesitamos, porque y mucho. Los grandes problemas de nuestro mundo los analizamos con detenimiento y con sinceridad. Veremos que se producen por nuestra falta de obediencia a la ley de Dios, por nuestros pecados. Por eso, una vez más, reconozcamos que necesitamos ese cambio en nuestra vida y pidamos perdón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que nos vienen del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle: tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo, y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión, curaré tu deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano.